la mañana con 8 minutos, 9 con 8, cielos parcialmente nublados. Sigue el viento en la capital regional y en buena parte de la región, excepto en la provincia antártica, que no hay viento y poquito vientos natales, por lo que me están diciendo. Ya lo veo en pantalla al Seremi de Justicia, Fabián Mella. ¿Cómo está, Seremi? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días, Mauro. Muy bien acá, partiendo una semana. Esperemos que sea buena semana. ¿Cómo está usted? Semana corta va a ser, pues tenemos hasta el jueves nomás. Ah, verdad, verdad. Claro, se había olvidado, le di una buena noticia para partir de la semana, el viernes feriado. Sí, bueno, no vamos a poder salir tampoco, o sea, hay que en cuarentenarse, cuidarse. Claro, pero es que igual, en justicia, la verdad, la distinción entre los días hábiles e inhábiles, siempre estamos con mucho tema, entonces mucha diferencia no se hace, pero yo me alegro que por lo menos haya un descanso para estos tiempos que han sido re difíciles y que la gente pueda tener un pequeño respiro en su casa, en familia, distinto, pero por lo menos disfrutando en casa. Pero es verdad lo que usted dice, ¿eh? Porque esto de la cuarentena o de que haya un buen porcentaje de la ciudadanía que no puede salir o sale para lo básico, para lo puntual, estos días feriados, han cambiado hasta los horarios en casa, pues, Seremi. Sí, o sea, yo lo veo en mi casa, que tengo hartos niños en el colegio, sus clases, y mi señora, que yo no digo que no trabaja porque se saca la mugre en la casa, pero está en la casa claro, todos los días, y las veces que ha salido han sido re pocas, o sea, esa es la verdad. Entonces, lo noto, si le ocurre a mi señora, cuántos magallánicos le está pasando algo similar, que lamentablemente ha sido muy duro. Hay mucha gente que también está sola, no es fácil. Entonces, estos pequeños hitos yo creo que ayudan un poco a aliviar la carga emocional que mucha gente está sufriendo, lamentablemente. O sea, de una u otra manera, no veía con tan malos ojos Fondéate en casa, ¿no? Que hubo que cambiarlo, pero... Sí, no, o sea, mire, en un principio, y esto es una opinión muy personal, me estoy metiendo en zona que no me corresponde, pero yo lo veía positivo por ese lado, porque también sabemos todo, yo tengo mis papás que viven en el norte y ellos están solos, los dos adultos mayores. Estar tanto tiempo sin ver a los nietos, a la familia, es complejo y trae otras secuelas bien negativas. Pero creo que ahí se actuó bien, que todo eso tiene que ser mirado con un criterio regional o local. O sea, no es lo mismo la realidad que está viviendo Santiago que la realidad que estamos viviendo nosotros, que es muy compleja. Creo que fue una medida correcta, que cada territorio finalmente se determinara las condiciones, y sabemos que acá en nuestra región no están dadas para aplicar esta medida, así que creo que es positivo que no se haga. Lamento mucho que no se pueda hacer, pero creo que es prudente no hacerlo. Sí, sobre todo lo último que dijo, ¿no? Prudencia. Eso es lo que tenemos que tener, todos los ciudadanos, la ciudadana, la autoridad, todos, pues en general, esto es transversal, la prudencia, y se nos había escapado un poquitito. Yo creo que nos relajamos un cachito en las últimas semanas, y bueno, es resultado de lo que estamos viviendo. Quiero llevarlo al centro penitenciario, la cárcel. ¿Cómo se ha enfrentado esta pandemia en el centro penitenciario, Seremi? Tema muy importante, que hubo algunas preocupaciones hace algunos meses en nuestra primera ola. ¿Cómo ha seguido eso durante toda esta emergencia sanitaria? Bueno, la preocupación ha sido, la verdad, permanente. El centro penitenciario de Punta Arenas, el complejo penitenciario, es bastante grande, es la unidad más grande que tenemos en la región, y yo siempre planteé la importancia de cautelar que el virus, no podíamos decir que no ingrese, porque finalmente está tan extendido que puede ingresar, pero que por lo menos retardáramos lo más posible y que tuviéramos las medidas pertinentes para actuar en caso de que este virus ingresara. Imagínense lo que habría significado, y hasta el día de hoy puede ocurrir, ojalá que no, un colapso del sistema penitenciario, cómo impactaría en el sistema de salud en general. Eso nos obligó de manera muy temprana a adoptar una serie de medidas para justamente precaver, retardar y saber cómo actuar en caso que el virus ingresara. Y gracias a Dios, a que el trabajo ha sido bien hecho, principalmente por los funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile, que, como les decía, están todos los días. Ellos no tienen distinción si es feriado o no es feriado, se atiende 24/7, no puede ser de otra manera. Y gracias a Dios los resultados han sido eficaces y eficientes, creo, por la adopción muy temprana de una serie de medidas que al principio podían haberse visto como restrictivas, pero que demostraron ser las correctas.
Ya, pero ¿cómo ha sido el formato de visitas? ¿No existe? ¿Se puede seguir? ¿Cómo ha funcionado la cárcel en general antes, hasta fines de marzo, pues, antes que partiéramos toda esta emergencia? Cuando se comienza la alerta sanitaria, desde el Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile, que depende por supuesto del Ministerio, se adoptaron una especie de criterios generales para actuar y Ya, obviamente lo tratamos de manera regional con el director y rápidamente se tomó la decisión de suspender inmediatamente las visitas en todas las unidades penales. Sabemos que eso ya, es una medida súper dolorosa para las familias y para los privados de libertad, pero hablando con ellos finalmente, tanto con los privados de libertad, que se habló literalmente con todos, con módulo por módulo se les transmitió esta medida, era por protección de ellos y por protección de la familia. Así que hasta el día de hoy en todas las unidades penales están suspendidas las visitas y esa medida va a seguir así hasta que las circunstancias permitan que esa medida no siga así. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Va a depender de muchos factores, pero por hoy la suspensión de visitas se mantiene. Como contrapartida, para que los privados de libertad pudieran mantener un vínculo con sus familias, que también es tremendamente importante, porque si hablamos de las familias que están en libertad, lo complejo que es, o sea, una familia que no tiene una persona privada de libertad, imagínense, para una familia privada de libertad o para el mismo privado de libertad, el estrés que se genera es muy complejo. Entonces, para aliviar esa situación, se establecieron sistemas de contacto remoto. Por ahí en alguna parte yo leía que la gente estaba asustada, que se le habían entregado celulares a los privados de libertad. No, no es tan así, no es que el interno se lleva el celular a su pies y se pone a chatear con la familia a la hora que quiere. ¿Cómo es? Para allá iba también. ¿Cómo se hacen eso? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha logrado arreglar? ¿O tienen algún permiso especial las personas privadas de libertad? Está establecido con horarios regulados, con protocolos internos, hay salas especiales en donde se realiza esto, en la biblioteca concretamente se habilitó todo un área de sistema de videoconferencias donde ellos no solo pueden contactarse con sus familiares, sino que también pueden tener sus reuniones con sus abogados o audiencias con magistrados o con ministros de la Corte. La visita a la Corte, por ejemplo, se realizó de esa manera. Yo estuve el día que se estaba realizando esa visita en el mismo complejo penitenciario y veía cómo los privados de libertad se iban entrevistando con los ministros y magistrados y le planteaban obviamente sus inquietudes, sus apreciaciones, y ellos, los privados de libertad, realmente entendieron la medida y han tenido mucha colaboración en ese sentido, al punto tal de que hay varios módulos en que se han abocado de lleno a trabajar a combatir esta pandemia. Por ejemplo, elaborando mascarillas que han sido donadas muchas de ellas a centros de asistencia de salud, lo que nos parece positivo porque se utiliza un hecho muy complejo como es esta crisis sanitaria como una herramienta de reinserción. Yo veía con mucho agrado cómo los privados de libertad aprendían a hacer mascarillas y al principio les salían, con algunas falencias. Como nos puede salir a cualquiera de nosotros la primera vez que hacemos una mascarilla, más o menos. Pero empezaron a mejorar, establecieron sistemas de control de calidad y estaban ahí literalmente cosiendo miles de mascarillas y gracias a Dios eso que ha implicado, bueno, yo le decía, suspensión de visita, videollamada, encomiendas se siguen entregando, pero se sanitizan previamente, se revisan para mantener también ese vínculo y eso ha hecho que los contagios que hayamos tenido sean muy pocos, porque a todo esto se le sumó que toda persona privada de libertad que ingresa al complejo por orden judicial no ingresa inmediatamente al módulo que normalmente le correspondería, sino que ingresa a una zona de aislamiento previo para cumplir una especie de cuarentena preventiva al interior del complejo. No, pero o sea, ¿se le hace un PCR o no necesariamente hace cuarentena igual? Ah, ya, se le hace PCR. Todos hacen cuarentena. El PCR al comienzo usted recordará, porque es una enfermedad muy nueva, todavía no teníamos tan claro todo, no se les tomaba, pero nosotros igual desde el sector justicia se implementó este sistema de cuarentena igual a toda persona. Pero después ya la autoridad sanitaria dispuso y se lo tomó a toda la población penal y a todos los funcionarios. Incluso esa medida fue tan positiva que permitió detectar un funcionario asintomático y que estaba con el virus, lo que nos obligó a tener todo un módulo en aislamiento. Y cada vez que una persona privada de libertad arroja algún síntoma o derechamente tiene el virus, se va a una zona de aún mayor aislamiento que está en la enfermería. Esto ha implicado que una población penal y excede con mucho las 300 personas, hayamos tenido casos muy pocos y no se ha expandido. Entonces yo la verdad creo que el trabajo ha sido bueno.
El compromiso de los funcionarios ha sido absoluto, no ha sido fácil porque ha obligado a trabajar un sistema de turnos distinto al que habitualmente tenían. Obviamente, si un funcionario se contagia, se saca todo el turno y los resultados están a la vista, gracias a Dios. Yo no puedo asegurar que no vamos a tener algún caso más, pero sí lo que puedo decir es que si tenemos algún caso más, vamos a actuar como se actuó hasta ahora, que es aislando a la persona a esta zona especial, tomando todas las medidas de resguardo y como le digo, los resultados creo que están a la vista. Ya voy a seguir con el tema. Ya, tenía un par de preguntas respecto al centro penitenciario. Voy a ir a las redes sociales. Hay gente que pregunta si es verdad o no que ha habido falta de personal en algunos ámbitos dentro del centro penitenciario y que algunos internos no tienen ayuda psicológica por esa falta de profesionales. ¿Es así, Seremi, o no? Bueno, debemos entender que estamos en un contexto, como le decía, tremendamente complejo. Excepcional. O sea, claro, ¿por qué lo digo? Porque es verdad que entre el óptimo y lo que podemos hacer hay una distancia. No estamos en el óptimo y eso es evidente. Tratamos de hacer todo aquello que podemos hacer con las herramientas que hoy tenemos. Por ejemplo, en épocas normales tenemos muchas ayudas sociales de organizaciones privadas, de otros organismos públicos, de cosas tan sencillas como, por ejemplo, ir a hacerle talleres al interior a los privados de libertad, lo que permite, por ejemplo, descomprimir y hacer procesos también de reinserción. Todo eso no lo hemos podido realizar como quisiéramos, eso es verdad. Pero acá yo pido poner el foco en el hecho de que hemos logrado que el complejo penitenciario, que es una población que está, si bien no está en hacinamiento, pero que es un número bastante considerable, no hayamos tenido un brote masivo que pudiera perfectamente haber ocurrido. Entonces, sí, es correcto decir de que entre lo óptimo que teníamos anteriormente, que nunca tampoco es el óptimo, siempre queremos más, nos gustaría tener mucho más, pero entre eso y lo que hay hoy día hay una distancia. Pero esa distancia creemos que se justifica ante las circunstancias excepcionalísimas que estamos viviendo. Ya, pero ¿faltaban psicólogos antes de la pandemia? Eso también me plantean eso, de que antes de la emergencia sanitaria también había una falta de profesionales. ¿Era tan así? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque yo creo que uno de los temas importantes que hay que resolver en materia penitenciaria es el proceso de intervención psicosocial. Gendarmería aborda dos áreas principales. Una, que es la seguridad penitenciaria, evitar que los presos se escapen, literalmente, ¿ya? Esa área siempre también tenemos déficit, nos gustaría tener mucho más porque eso es evidente. Pero hay otra área que es tan importante como la anterior, que es la reinserción social. Para que haya reinserción social necesitamos necesariamente dos aspectos. Uno, programas de reinserción propiamente tal, y ahí yo le puedo contar algunos que estamos haciendo, y otro, intervención sociojurídica o psicosocial, o sea, cómo un profesional del área de la psicología, del área del trabajo social o de otras áreas de intervención sociojurídica logra generar procesos incluso terapéuticos que generen cambios en la persona privada de libertad. O sea, que la persona que haya cometido un delito no tenga una pasada por el complejo simplemente que ha estado privado de libertad 5, 10, 15 años, sino que es una ayuda, un cambio conductual. Eso es un cambio importante que yo sí creo que hay que hacer. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque el sistema penitenciario chileno tiene varias deficiencias. En nuestra región hemos tratado de avanzar en muchas áreas. Una de las más importantes es el proyecto MAGR, que justamente queremos poner en el foco, en que sin reinserción no sirve de nada tener una persona presa. Sirve en el sentido que está cumpliendo la pena, hay pura retribución de la pena, pero el día de mañana esa persona va a salir libre, ya sea por algún beneficio, ya sea porque cumplió la pena, y puede eventualmente cometer más delitos, y por lo mismo van a haber nuevas víctimas. Ahí yo creo que hay que poner el foco de manera importante, en eso estamos trabajando, le he contado este proyecto MAGR, que busca generar capacitación laboral al interior de los complejos penitenciarios, distintas a las que ya teníamos, como los centros de estudio y trabajo, ya sea cerrados o semiabiertos, con inclusión también, inserción laboral. Esta es una alianza que hicimos con CENSE y también con la empresa privada, para que los privados de libertad, cumpliendo una serie de requisitos, por supuesto, puedan tener esta capacitación y trabajar en la empresa privada. Pero eso, que es un paso tremendamente importante, mi opinión es que también tiene que ser acompañado de una intervención psicosocial bien potente. Eso es verdad, yo tengo que decirlo, no hemos logrado avanzar lo suficiente, pero creo que vamos encaminándonos hacia ello. Lamentablemente, esta crisis que no esperábamos sanitaria ha hecho que todo sea un poco más lento, pero no vamos a cesar los esfuerzos para ello. Otro ejemplo que estamos haciendo
la sección femenina es quizás una de las peores áreas del complejo penitenciario. El complejo penitenciario en materia de infraestructura es bastante buena, ¿Ya? no hay hacinamiento, como le decía, pero donde están las mujeres, las condiciones realmente no son las mejores, no son paupérrimas en ningún caso, pero no nos permiten generar ni siquiera espacios físicos para hacer una reinserción social adecuada. Entonces, se elaboró por Gendarmería un proyecto que se socializó con todos los organismos intervinientes, Defensoría Penal Pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que a pesar de ser autónomos, hemos trabajado desde el primer día, codo a codo, porque todos queremos lo mismo finalmente, a generar una mejor sociedad, un mejor Magallanes, y el intendente lo invitamos a visitar el complejo penitenciario, vio la realidad y concordó en la buena idea del proyecto, y bueno, nos va a apoyar con el proyecto, que ya está entregado a Desarrollo Social para su análisis técnico. Están subsanándose algunas observaciones y esperemos que avance de buena manera. Qué importante lo que dice Seremi, y además la aceptación de la realidad, que siempre le cuesta a las autoridades. Yo en eso quiero reconocérselo, porque permite conversar de manera más transparente, sincera, y la gente, la ciudadanía, lo entiende y lo aprecia así también. Pues la misma gente es la que envía de repente algunos datos, por favor, le puede preguntar Seremi tal cosa, y van saliendo temáticas que además, en este caso en particular, no sé cuál es su visión, no es una responsabilidad de tal o cual gobierno, si es un gobierno de verde, rosado, morado o amarillo, es una visión de Estado el poder mejorar el sistema penitenciario en nuestro país. Efectivamente, o sea, a ver, yo entiendo que hay personas que postulan que la mano dura es esencial para tener una sociedad más segura. Yo creo que es verdad de que las personas que cometan un delito tienen que cumplir su pena, y en eso creo que son muy pocos los que estiman que no debe ser así. Pero como contrapartida creo de verdad que hay que invertir en reinserción. Gente, incluso de mi sector político, me plantea por qué están gastando plata en los privados de libertad. Entonces yo les digo, oye, más allá del tema de la dignidad humana, que toda persona haya cometido un delito, la tiene, por cierto, hay un tema de defensa de las víctimas. Como le explicaba, si yo no invierto en reinserción, voy a tener nuevas víctimas. Una persona privada de libertad que no logra tener este cambio conductual, que no se reinserta, va a volver a cometer delitos, y si comete un delito voy a tener 1 o 2 víctimas más, si comete 2 delitos voy a tener 3, 4, 5 víctimas más. Si queremos realmente una sociedad con menos víctimas, tenemos que invertir en reinserción, tenemos que invertir en generar estos cambios en las personas privadas de libertad. Ya, y respecto, a ver, que tenía yo un tema, le quiero preguntar por Gendarmería, ¿no? Pero antes, ¿es un mito o es un valor real? Yo he buscado y me salen varios valores de cuánto gasta el Estado en una persona privada de libertad. Se habla más o menos en promedio de 700.000 pesos mensuales. ¿Esa cifra es real, Seremi? Sí, la cifra está alrededor de eso. Yo sé que puede parecer escandaloso, lo Sí, digo claro. con toda sinceridad. Hay gente que dice, oye, el sueldo mínimo es mucho más bajo, ¿por qué se gasta esta Menos la suma? mitad. Claro, se gasta esta suma de dinero, bueno, por todo lo que yo le estoy diciendo, porque tener una cárcel implica tener funcionarios a los que hay que pagarle sueldo, implica tener gas, implica tener alimentación. Como sociedad hemos decidido tomar una persona y castigarla de una manera tal que también se asegure su dignidad. El gasto obviamente no es algo que nos pone contentos, pero creemos que es necesario para justamente evitar que una persona que ha cometido un delito se escape, literalmente, y cumpla la pena que nosotros queremos que cumpla, pero además, como les decía, porque queremos generar programas de reinserción que sean eficaces, ¿cierto? Entonces, más allá del monto, que creo que no hay que poner tanto el foco en eso, sino cómo logramos que ese dinero que nosotros como sociedad hemos dicho que es el necesario para poder otorgar estos programas de seguridad y reinserción sea bien invertido. Creo que por ahí tiene que ir. Es fácil, no digo que lo hace usted, pero es fácil con números caer en populismo. Pero creo que en estas cuestiones que son tan sensibles como la justicia, uno tiene que ser no solo transparente, sino decir que, bueno, es algo necesario. En una cárcel más chica puede que el gasto sea incluso mayor, ¿cierto? Pero ¿yo qué quiero? Yo prefiero al revés. Prefiero que haya menos presos, porque si hay menos presos significa que está funcionando la cosa. Claro, el tema es que cuando... además si tengo menos presos porque me están resultando los programas de rehabilitación, sí, pues. Exacto. Y si hay menos presos, es muy probable que el costo per cápita sea aún más alto. Bueno, yo prefiero que ojalá haya menos, pero los que haya, el dinero sea bien utilizado. Lo último, Seremi, vamos a los
funcionarios de Gendarmería que también dan a conocer necesidades, falta de resoluciones o respuestas a algunas necesidades que ellos tienen como funcionarios o funcionarias. Entiendo que también hay gendarmes mujeres, ¿no? No sé Sí, si a nivel local o cuánto, deben sí, ser sí, mucho menos, sí. pero ¿cuánto hay de gendarmes mujeres? Hay lo suficiente. Eso, el número de gendarmes tal, yo nunca lo doy en un tema de seguridad, De seguridad, entiendo. claro, pero sí hay gendarmes mujeres y efectivamente nuestros gendarmes tienen muchas necesidades, tratamos de abordarlas todas. Una de los focos que yo he tratado con el director regional es tratar de ir solucionando las problemáticas de los funcionarios y de las funcionarias. Sabemos que no siempre, y acá lo insisto, no logramos el óptimo de lo que quisiéramos, pero entre lo que podemos y el óptimo, bueno, hay un camino intermedio que es el que tratamos de transitar. ¿Qué es lo que más siempre está en deuda el Estado con Gendarmería, Seremi? ¿Tiene una interpretación al respecto? ¿Y por qué no? ¿Y por qué de repente se han entrado en conflicto? No en este tiempo, porque además en este tiempo es re difícil entrar en un conflicto en una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo y lo que hemos repetido durante esta conversación, ¿no? Pero ¿qué es lo que falta para los funcionarios de Gendarmería? Sí, hay varias problemáticas relativas a la carrera funcionaria que Gendarmería, para que la gente lo tenga claro en su casa, es un servicio público, no es una fuerza armada y tampoco es una fuerza de orden y seguridad, aun cuando tengan armas. A diferencia de esos órganos que están consagrados en un capítulo especial de la Constitución, Gendarmería no. Lo que implica que la modificación a todo su sistema se realiza por leyes. Entonces, estas leyes a veces han avanzado de manera inorgánica, lo que implica que en algunas épocas la planta aumenta de manera considerable, en otras no. Y esto genera a veces desórdenes en problemas de ascenso, genera problemas en materia previsionales que no son fáciles de abordar. Y claro, es un buque bastante grande, Gendarmería de Chile. Entonces, lograr los consensos necesarios entre todos los sectores políticos no es sencillo. Creo que tiene que avanzarse en una estandarización de eso, que es algo que, claro, yo acá localmente no tengo las herramientas para hacerlo. Yo localmente lo que puedo hacer es, con las herramientas jurídicas que actualmente tenemos, ir solucionando las problemáticas. A veces son cuestiones muy pequeñas. Yo he recorrido todas las unidades penales y cada vez que voy tengo reuniones con las asociaciones gremiales, que es una de las características también distintivas de Gendarmería, a diferencia de las Fuerzas Armadas de Orden que no las tienen. En el caso de Gendarmería las tienen, y yo me reúno cada vez que sea necesario con ellos, se los he dicho. Y siempre les he dicho con total transparencia, van a haber veces en que vamos a lograr llegar a acuerdos y otras veces que no. Bueno, en ese transitar a nivel local tratamos de ir solucionando los problemas locales que surgen. Los problemas globales lamentablemente escapan a mi ámbito de acción, la verdad. Por cierto. Nos tenemos que ir al corte. Claro. Sí, me tengo que ir al corte, pero lo último, ¿han habido traslados de presos de otras ciudades a la cárcel o van a haber o están suspendidos los traslados? El traslado de personas privadas de libertad entre unidades es algo que regularmente se hace y en este periodo no es la excepción. Okay. Lo que sí, ¿por qué no es la excepción? Porque para materia de seguridad penitenciaria a veces es indispensable realizar los traslados. Eso están sujetos, la Defensoría Penal Pública, que también integra nuestro ministerio, es muy cautelosa en eso. Si no están de acuerdo, interponen los recursos pertinentes y nos parece bien, es parte de lo que tiene que ocurrir. Pero si por emergencia sanitaria no se pudiera hacer ningún traslado, significaría finalmente que tampoco el sistema estaría dando respuesta a las necesidades de seguridad que hay. Eso no obsta a que obviamente las formas en que se realicen esos traslados son con un estándar muchísimo más estricto desde el punto de vista sanitario. Por ejemplo, si un interno es trasladado a Natales o de Natales acá o viceversa, tiene que haber hecho la cuarentena previa porque obviamente queremos evitar que haya un contagio entre unidades penales. Pero eso no va a dejar de hacerse sin perjuicio que se hace con las medidas para evitar que haya este contagio que, como le digo, y yo quiero que eso sea el mensaje que quede, que hasta el momento ha sido súper controlado y se ha debido, y no quiero dejar de destacarlo, el compromiso de los funcionarios que ha sido a toda prueba. Yo no desconozco el compromiso de los funcionarios de salud, un homenaje a ellos, pero también tenemos funcionarios del sector justicia que están 24 horas al día en unidades penales, en los módulos, en los pasillos, en las garitas, custodiando nuestra seguridad de una manera silenciosa, pero que hasta el momento ha sido eficiente y ha permitido que en las unidades penales no hayamos tenido brotes masivos de COVID, lo que ha permitido a su vez aliviar la situación
del sistema de salud en general. Fabián Mella, Seremi de Justicia, un gusto, Seremi, que nos acompañe a esta hora de la mañana, que tenga buena semana. Bueno, una buena semana también para usted, el llamado habitual, que no está de más repetirlo, a que nos cuidemos entre todos. Somos una región que lo estamos pasando bastante mal y creo que cada uno de nosotros, autoridades, funcionarios, la ciudadanía, tenemos mucho que aportar. Y para qué decir los medios de comunicación que tanto bien hacen para poder transmitir esta consulta y son un puente también entre la ciudadanía y las autoridades. Así que un abrazo y a su disposición, Mauro, para cuando quiera, de lo que estime pertinente conversar. Muchas gracias, Seremi. Que tenga buena jornada. Chao, hasta luego. Igual Pausa, hasta luego. venimos. Chao, Seremi.